tardes, amigos, ¿cómo están? Los saluda Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira, programa que llega a ustedes, como ya saben, gracias a la Coordinadora Republicana. Lo pueden ver en nuestras redes sociales y también a través del canal BHTV. Los saludo esta tarde previa ya a 2 días de las esperadas elecciones presidenciales del 2021. Justamente para conversar acerca de las elecciones, es que hemos invitado a la señora Fabiola Morales. Ella es excongresista y también candidata al Congreso por Renovación Popular. Buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Fabiola Morales Castillo, soy doctora en Comunicaciones y máster en Gobierno de Organizaciones. Fundamentalmente soy profesora universitaria, pero que siempre que me han invitado, sobre todo en momentos de coyuntura, de crisis para el país, he aceptado trabajar con seriedad en la campaña política, así como también si eventualmente somos elegidos con el número 8 y la R de Renovación Popular. Gracias, Fabiola. Es importante conocer, por supuesto, el background de los candidatos, ¿no? Tanto de los candidatos presidenciales como de los candidatos al Congreso. Yo te quería preguntar un poco por la campaña, ¿no? Por cómo cómo ven ya estos últimos días. Hemos visto ahora último que los ataques contra el candidato presidencial de la agrupación que representas, de Renovación Popular, se han hecho más fuertes, ¿no? Hay muchos periodistas, muchos canales, muchos medios de comunicación que atacan ferozmente a Rafael López Aliaga. Ustedes, dentro del comando de campaña, ¿no sé, han hecho tienen alguna lectura acerca de por qué este ataque masivo? Bueno, Rafael López Aliaga no es un político, ¿no? Él es un empresario que ya tiene más de 40 años de experiencia y sobre todo es un emprendedor. Ha fundado muchas empresas y a lo largo de los años, pues Rafael ha dado trabajo a 100,000 personas. Entonces, es una persona que no viene del mundo de la política, sino más bien viene del mundo de los emprendedores, de los empresarios. Por tanto, él representa el outsider, es decir, la persona que hace política de manera distinta. Y tal vez esto no lo comprendan algunos medios de comunicación o algunos periodistas, que desde el inicio pues hemos recibido distintos ataques, sobre todo pues sin ningún motivo y basados en cuestiones que no son verdad, pero tal vez porque no entienden, porque hace tiempo el Perú no tiene un líder que venga del mundo de la empresa, que sea un outsider y que sea una persona que actúa de manera diferente también en campaña. Nosotros tomamos estos ataques con tranquilidad porque lógicamente lo que más valoramos es el apoyo popular, el apoyo que está especialmente en las calles, que está especialmente en el pueblo, en las clases C, D y E, y que verdaderamente pues saben quién es Rafael López Aliaga, porque él no solamente es empresario, sino que también es promotor de muchas obras sociales que la gente conoce y la gente ha sido, digamos, favorecida por estas obras sociales, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, hemos visto a lo largo de la campaña que muchas de las personas que lo acompañan, efectivamente, pues tienen ya experiencia, por ejemplo, en comedores populares, ¿no? En cuestiones sociales. Él mismo lo ha comentado muchas veces. Pero Fabiola, muchos de estos ataques que vienen de parte de la prensa y periodistas, como comentaba al inicio, son también frutos de comentarios, adjetivos, etcétera, que él ha ido colocando a lo largo de la campaña, porque, vamos, no es una persona que se guarde sus opiniones, ¿no? Lo cual es, para mí es, o sea, a mí me parece una virtud. Mientras se haga con moderación, me parece una virtud. Pero obviamente no todo el mundo piensa igual y bueno, todo el mundo tiene derecho a pensar como prefiera, ¿no? Pero
sí, en algunos casos, pues, ha cometido algunos exabruptos. Si bien es cierto, se ha disculpado en muchos, en la mayoría, hay uno o dos casos, bueno, yo recuerdo uno específico, pero hay uno o dos casos en los que ha decidido no disculparse. ¿Tú crees que esto, digamos, esta posición que él toma o estas circunstancias en las que él se expresa simplemente y luego estas expresiones causan algunos arrebatos en las periodistas, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto en los últimos días, ¿eso causa algún efecto en la gente? ¿La gente se distancia, comienza a tomar distancia de él? ¿O en todo caso, debido pues a la mala imagen que tiene la prensa en este momento, simplemente no causa ningún impacto y más bien la gente aprecia esa honestidad? Sí, bueno, sabemos que lo que se podría llamar, entre comillas, ¿no? La gran prensa no tiene suficiente credibilidad. Y esto pues no es de ahora, sino desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque la prensa tiene un objetivo y su objetivo es justamente el de fiscalizar al gobierno o a los gobiernos de turno y el de fiscalizar también a los gobiernos regionales, a los Debería gobiernos ser. locales y todo lo que es la función pública. Entonces la gente sabe, ¿no? Que esta labor lamentablemente pues no es cumplida a cabalidad por toda la gran prensa, ¿no? Y entonces cuando se prende a veces la televisión, tal vez que es uno de los medios más calientes, lo que nos encontramos siempre es con noticias de violencia y pareciera que la única fuente a la que recurren son las comisarías, ¿no? Cuando en realidad, como tú sabes, pues hay una riqueza de fuentes, ¿no? Y cada uno, pues, de los informativos vale lo que valen sus fuentes, ¿no? Entonces, esto le ha quitado credibilidad a las grandes empresas, ¿no? Y le ha quitado credibilidad también a algunos iconos de la televisión, sobre todo, ¿no? Porque, digamos, no han sabido a lo mejor reclamar suficientemente a sus propios jefes, ¿no? Esta posibilidad de que tiene la prensa de investigar y de investigar de manera independiente. Entonces, lo que está sucediendo es que hay un candidato que se llama Rafael López Aliaga, que les está, como quien dice, metiendo el dedo en la llaga y les está diciendo incluso sus propios errores. Es verdad lo que tú dices, a lo mejor no usa los términos adecuados, a lo mejor, sobre todo pues en Lima, ¿no? La gente está acostumbrada, ¿no? A otras formas distintas, ¿no? El candidato pues es un candidato que viene de provincia, es un candidato que tiene esquina, no es un señor Sagasti que recita a Vallejo y que viste de terno y corbata de distintos colores, ¿no? No es ese tipo de candidato. Es un candidato, como te digo, que tiene calle, ¿no? Y que si bien no tiene la exquisitez, ¿no? Que tal vez algunos quisieran, ¿no? Lo que sí tiene es capacidad de trabajo, lo que sí tiene es conocimiento y lo que sí tiene es generosidad. Entonces creo que es prácticamente el único candidato que no solo es inteligente, no solamente tiene conocimientos, sino que ha hecho empresa. Y hacer empresa significa pagar planillas los fines de mes. Y eso ya sabes que no es nada fácil. Entonces, con esa experiencia quiere servir al país. Justamente, rescatando un poco lo que comentas, claro, a la prensa o a la gran prensa se le ha acusado de ser comparsa, digamos, de Vizcarra cuando estaba en el poder, ahora del señor Sagasti, porque, claro, como dices, ellos tienen que ser fiscalizadores, ¿no? Ellos tienen que señalar los errores del gobierno, sin embargo, eso no se ha visto, muy por el contrario, yo creo que la gente está bastante cansada, bastante harta de la manipulación de la que ha sido objeto durante tantos años, ¿no? Y eso como que ahora ha venido a rebalsarse, ¿no? Tal vez muchas personas necesitaban algo que les abriera los ojos, ¿no?
Y es importante porque nosotros como ciudadanos responsables no podemos perder el espíritu crítico, ¿no? Ni dejarnos de llevar de las narices, porque todos somos personas inteligentes, ¿no? Tenemos la capacidad de ver un poco más allá de lo que nos quieren contar, ¿no? Justamente hablando de, pues, de lo que nos quieren contar, de los discursos, ¿no? Ayer estuvo en un programa también de televisión una de las candidatas al Congreso, Norma Yarrow, y ella es la que ha despertado algunas pasiones estos últimos días, sobre todo en redes sociales, que es donde se hacen este tipo de debates, ¿no? En Twitter, por ejemplo, y se habla mucho de su apoyo, entre comillas, lo pongo, apoyo a la ideología de género, a digamos, a que se sigan implementando estas cuestiones de género en, por ejemplo, los planes educativos, etcétera. Pero ella ha sacado un video aclarando esa situación. ¿Tú podrías, Fabiola, decirnos cuál es realmente, dónde está parada Renovación Popular, tanto en lo que respecta al presidente, al candidato a presidente, como los candidatos al Congreso en cuanto a la ideología de género? Sí, bueno, precisamente una de las cosas, digamos, que esta gran prensa a veces se olvida es de informar adecuadamente, por ejemplo, sobre los principios de cada uno de los partidos políticos, los planes de gobierno, etcétera, ¿no? Y pareciera que tal vez en busca del famoso rating prefieren, digamos, la confrontación, que en ningún momento es buena. Nosotros somos social cristiano, social cristiano. El social cristianismo es una corriente que no es solamente peruana y tampoco es una corriente que ha nacido ahora, sino que es una corriente que ya, por ejemplo, en Europa, e incluso con la actual canciller Angela Merkel, ha gobernado países tan importantes como Alemania. ¿En qué consiste el social cristianismo? El social cristianismo es sobre todo una corriente humanística que pone al ser humano en el centro de la política, en el centro de la economía, en el centro de la sociedad. Y nosotros lo que queremos es hacer el bien común justamente teniendo esos principios que son principios humanísticos. Lógicamente, la doctrina social de la Iglesia es muy clara en la defensa de la vida, en la defensa de la vida desde su inicio en el vientre materno hasta su final natural. Y nosotros en Renovación Nacional tenemos escritos esos principios. Es decir, no es cuestión solamente de que expresemos tal vez algunos puntos de vista personales, ¿no? Que efectivamente pues hay que aclarar cuando no se entienden, sino que todos sabemos cuáles son nuestros principios. Respecto a lo que son las corrientes LGTBI, bueno, nosotros tenemos, digamos, que decir que no todas las personas que tienen, digamos, una opción sexual diferente están dentro del LGTBI, ni comulgan con estos movimientos que no son otra cosa más que lobbies que quieren, digamos, exigir que las personas vivan de una manera o de otra. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo la unión solidaria de las personas del mismo sexo, personas que no son familia y que viven o conviven en una casa. Nosotros no les preguntamos a ellos si tienen relaciones o no tienen relaciones sexuales o homosexuales, sino que queremos favorecer a todas aquellas personas que siendo, por ejemplo, amigas, ¿no? Es decir, no siendo familia, viven por distintas circunstancias juntas en una casa, conviven y sin embargo no tienen los derechos que sí podrían tener si fueran familia. Me refiero, por ejemplo, a la seguridad social, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a lo que es el derecho a herencia,
al derecho a estar en los últimos momentos del amigo o de la amiga. Entonces, esa es una nueva institución que se llama de solidaridad, ¿no? De unión solidaria. Y no tenemos nada que ver con los grupos LGTBI. Es decir, como digo, tenemos una mirada mucho más amplia y no seguimos agenda de nadie, ni agendas feministas, ni agendas del LGTBI, ni agendas parecidas, que detrás de eso hay mucho dinero, detrás de eso hay muchas presiones y detrás de eso hay muchas ganas de querer cambiar nuestros principios peruanos, nuestros valores peruanos. Nosotros queremos seguir siendo un país de valores y de principios. Justamente, Fabiola, quiero rescatar esto último que has dicho. Es muy importante, sobre todo por lo que conversábamos de que la gente tiene que saber o pensar un poco más por sí misma y no dejarse llevar por lo que dicen, no sé, opinólogos o medios de comunicación. Es muy importante saber que hay una diferencia bien clara entre personas homosexuales, transexuales, etcétera, y por ejemplo, los grupos LGTBI, ¿no? Porque a una persona homosexual, a una persona transexual, nadie puede negarle sus derechos, nadie puede eh, maltratarla, nada, porque es un ciudadano común y corriente como cualquier otro, y no hay, digamos, algo en contra de ellos específicamente. La lucha es contra aquellas agendas que quieren imponerse en el país para buscar primero, bueno, esa ya es otra conversación, ¿no? Pero son agendas que que persiguen sus propios intereses y no necesariamente el bienestar de la comunidad, ¿no? Tanto de la comunidad LGTBI como de la comunidad, del resto de comunidades. Entonces no se trata solamente, no se trata de querer quitarle derechos al resto de la gente. No, se trata de que hay efectivamente grupos que siguen agendas importadas y que quieren imponer, ¿no? Imponer en el país. Entonces, eso es bien importante, porque a veces escuchamos mucho que, ay, no, tal candidato o cual candidato está en contra de los homosexuales, o quieren matar homosexuales, etcétera. Y eso para nada es preciso, ¿no? No lo he escuchado solamente de Renovación Popular, lo he escuchado, por ejemplo, también de otras agrupaciones, ¿no? Entonces, es muy importante que eso quede claro. Fabiola, para terminar la entrevista, quería preguntarte por qué crees en Rafael López Aliaga, qué te hace postular en su partido, por qué los peruanos tendríamos que creerle como tú también le has creído, ¿no? Sí, bueno, yo a Rafael López Aliaga lo conozco desde la universidad. Conozco que es una persona de una inteligencia superior. Él hizo, por ejemplo, su carrera de 6 años, ¿no? Como ingeniero industrial y de sistemas en 4 años, ¿no? Entonces no es una carrera cualquiera y para hacerla en lugar de 6, que es lo normal, hacerla en 4 años. Él ha empezado como emprendedor, vendiendo, por ejemplo, el azúcar refinada para poder sustentarse su carrera. Por otro lado, pues él también empezó una carrera en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que no pudo seguirla estudiando por las huelgas y por el terrorismo que había en esa época, aunque al final terminó las 2 carreras, tanto en la de Piura como también de ingeniero civil en la Pedro Ruiz Gallo. Pero luego, sobre todo, es una buena persona, es decir, es una persona que con su inteligencia ha podido hacer empresa. Él tiene sobre todo una visión de las finanzas muy importante y que va a servir mucho al país, ¿no? Porque el país necesita de una persona que tenga esa visión financiera, que nos alimente el presupuesto nacional para poder hacer obras. Nosotros vamos a hacer el tren de la costa, vamos a hacer también las autopistas, porque es una vergüenza que incluso el Ecuador tiene estas autopistas y nosotros no la tenemos para conectar todo el país, ¿no? Vamos a trabajar todo lo que es el tema de educación, trayendo tablets, la conectividad adecuada.
y sobre todo la vacuna, porque, por ejemplo, cuando tú hablaste de los ataques justamente de algunas periodistas, una de ellas se basa en el tema de la vacuna, ¿no? Porque cuando Rafael hace un mes dijo que él sabía que Estados Unidos tenía vacunas para poder traerlas al Perú, esa persona le dijo prácticamente que era un mentiroso o un lunático, ¿verdad? Y así, lógicamente, no se trata a un entrevistado, que al fin y al cabo es tu invitado, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que él reaccionó diciéndole que era una ignorante. ¿Quién es un ignorante? Es una persona que ignora las cosas, ¿verdad? Entonces, todos de alguna manera ignoramos cosas, ¿no? Y bueno, y no estaba mintiendo, ¿no? Porque por lo menos hace un mes esta persona no sabía que habían estas vacunas. Así que yo por Ahora ya eso lo sabe todo el confío, Perú. así es, confío en él y confío también en el hecho que él ha refundado el Partido Solidaridad Nacional, porque en el momento que vio que había una cierta corrupción enquistada en el partido, entonces nosotros cortamos por lo sano, refundamos el partido y por eso ahora nos llamamos Renovación Popular. Respetamos a todos, respetamos a las personas que tienen digamos, esas opciones homosexuales y que muchas de ellas no necesariamente tienen relaciones sexuales, ¿no? Sino que viven en castidad. Muchos católicos que viven también, digamos, y trabajan en las parroquias. Entonces, no sigamos la agenda gay, ¿no? Que por cualquier cosa ataca, que por cualquier cosa, digamos, hace caricaturas de las personas que al contrario, ¿no? Nosotros respetamos y defendemos el primer derecho humano que es el derecho a la vida, el derecho a vivir en libertad, pero si no hay derecho a la vida, o sea, los otros derechos se vienen abajo. Es decir, a mí me da risa cuando hay personas que dicen yo soy defensor de los derechos humanos, pero estoy a favor del aborto. Bueno, si estás a favor del aborto, ¿de qué estamos hablando? Porque el primer derecho humano es el derecho a nacer y el derecho a vivir. Así que nosotros como social cristianos no somos materialistas, marxistas de izquierda, como tampoco somos materialistas, digamos, hedonistas de aquellas personas que, digamos, son liberalistas y no respetan lo que son los valores humanos. A veces los extremos se tocan en asuntos, por ejemplo, del aborto y este tipo de cosas, de no respetar la vida, lamentablemente los extremos se tocan. Y nosotros con toda claridad decimos, para nosotros el centro está en la persona humana, en la empresa, en la sociedad, en la política, y la persona humana desde que nace, desde que está en el vientre materno hasta su fin natural. Y termino diciendo que yo voy al Congreso precisamente, bueno, con la R y con el 8 de Renovación Popular para defender los derechos de los más débiles. Los más débiles, sí, pueden ser en algunas oportunidades las mujeres, también los niños, también las personas de tercera edad, también los discapacitados. Así que tengamos una visión más amplia de lo que son las personas que verdaderamente necesitan leyes y necesitan que se fiscalice al gobierno de turno para que les llegue, ¿no?, la ayuda necesaria, sobre todo en esta pandemia que no tenemos oxígeno, en esta pandemia que no hay camas UCI y que lamentablemente pues no tenemos un gobierno que reaccione adecuadamente frente a esta desgracia que estamos viviendo, ¿no? Así es. Muchas gracias, Fabiola, por la entrevista. Muchas gracias también gracias a ustedes. A ti. Gracias. Gracias, amigos, también por haber estado con nosotros esta tarde. Ya saben, el domingo ya tienen que ir a votar. Pueden hacerlo en los horarios que la OMPE ha indicado para cada dígito
del DNI, del último dígito del DNI, no es obligatorio, ojo, Así no es es, no es obligatorio. que vayan a esa hora, ajá, no es obligatorio, es una sugerencia. Es una sugerencia. No se olviden de ponerse doble mascarilla, ponerse protector facial, llevar su alcohol y llevar su lapicero. ¿Ok? Tengan mucho cuidado, no se estén quitando la mascarilla en la calle, traten de no aglomerarse, si hay cola, respetar el distanciamiento, esto siempre, en todo, por favor, en todo momento, ahora más que nunca es necesario utilizar doble mascarilla, ya sabemos, las mascarillas de tela no funcionan, primero ponerse la mascarilla, ya sea la KN95, la quirúrgica, y encima si desean una mascarilla de tela, pero abajo tiene que estar siempre la KN95 o la quirúrgica. ¿Ok? Entonces, por favor, protéjanse, es lo mejor que podemos hacer en este momento, protegernos para evitar que el mal llegue a casa. Muchas gracias nuevamente, Fabiola, gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana para comentar lo que haya pasado en las elecciones. Que Dios nos ayude. Gracias. Hasta luego.